Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Seguimos compartiendo la palabra en cuanto al conocimiento de la Trinidad en la oración. Importantísimo, porque cuando tú oras, solamente una parte de Dios, ignorando o desconociendo la otra parte, que es el Dios como Hijo, el Dios como Espíritu Santo, déjame decirle que tu oración está incompleta. Debes de tener a la unidad del conjunto de la deidad, que tiene que ver con la función de Dios con diferentes características, manifestaciones, acciones, que es Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Ya hablamos de Dios como Padre. Ahora hablaremos de Jesucristo, Dios como Hijo. ¿Qué es Jesucristo? Él es el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre. Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Es el mediador entre Dios y los hombres, según lo que nos dice y nos registra ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 12, el versículo 5, cuando dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que intercede delante del Padre. Él es el que pelea nuestros pleitos, porque también es nuestro abogado, el que nos defiende y nos da la victoria dentro de lo justo. Pero no solamente Jesús es el puente para llegar al Padre, sino no solamente Él es el camino para ir al Padre. Jesús se presenta como no es el que abrió el camino, no solamente Él es el camino que se abrió para llegar al Padre, sino que Jesús es el camino. Él es el que entiende nuestros dolores, porque Él también sufrió dolores humanamente hablando, porque Él vivió la tentación, Él fue humillado, Él fue azotado, Él fue blasfemado, vituperado, fue crucificado por ti y por mí. Así que cuando oras en el nombre de Jesús, con poder, con autoridad, en santidad, cuando oras en el nombre de Jesús, no lo debes hacer y no lo haces desde una religiosidad. Claro que no. Lo debemos de hacer desde un poder espiritual, que el infierno tiemble. El enemigo puede escuchar tus oraciones, tus palabras, mis palabras, pero no puede resistir el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien está aquí. Jesús es quien toma las oraciones y las presenta delante del Padre con autoridad. Él no es un simple mensajero, no. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros sepamos quién es Jesús, porque aquí también es de rescatar, destacar, mencionar de que hubo una guerra en el mundo espiritual, una guerra que fue decisiva y determinante. Hubo un triunfador, que fue Jesús, y un perdedor, que es Satanás. Tener en cuenta que el triunfo de Jesús con la resurrección venció, derrotó, juzgó y condenó al adversario, a Satanás. Satanás ya no tiene oportunidad de salvación, porque fue la guerra decisiva y determinante, donde quedó derrotado, juzgado y condenado. En el momento de la resurrección, Cristo venció
al diablo en el triunfo de la resurrección, porque con su resurrección venció el pecado, venció la muerte, venció al Hades, le arrebató las llaves del Hades, le arrebató las llaves que Adán le entregó abiertamente a Satanás, esas llaves que es la autoridad. Si Cristo vino a arrebatarle esas llaves que le competía al hombre y nos la entregó con su triunfo de resurrección. Jesús es el Cordero y también es el león de la tribu de Judá. En el libro de Primera de Timoteo capítulo 12, el versículo 5, dice que asimismo Jesucristo estableció los 5 ministerios, a unos como profeta, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Es el Señor Jesucristo el mismo que le dio al hombre estos ministerios. Ahora, conociendo las características de Jesús como nuestro sanador, el que llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo en la cruz, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros también somos curados. Jesucristo es el que nos da la victoria. Jesucristo guerreó por nosotros, pero nosotros también tenemos una tarea que cumplir, y es que nosotros venimos con el poder. Cristo nos entregó el poder, nos entregó la autoridad, el imperio, el señorío. Estamos con Cristo juntamente sentados a la diestra de Dios Padre. Estamos en lugares celestiales, por encima del enemigo, del adversario. Por eso es que Satanás no nos soporta, porque aparte de que pagaron un precio por nuestra salvación, que fue Jesucristo quien pagó con precio de sangre, por eso Él fue el que nos redimió. Y a Él le debemos la vida. La vida nuestra la pagaron con precio de sangre, así que la vida no es propia, es de Jesucristo. Y no solamente eso, como si fuera poco de que se nos sustituyó en la cruz, sigue intercediendo delante del Padre por nosotros. Qué interesante conocer la tarea, la función de Jesús con nosotros, sus hijos, sus hermanos, porque nosotros somos hermanos menores y Cristo es nuestro hermano mayor, donde no solamente entregó su vida por nuestra salvación, para que no fuéramos al infierno, Él fue por nosotros, se hizo pecador sin pecar, solo para darnos ese privilegio de vida eterna, y así no reconocer que Él está por encima de todos nosotros. Y como si fuera poco, nos hizo coherederos de su herencia. Jesucristo nos ha entregado su gracia para que entendamos el privilegio que tenemos y la labor tan maravillosa y tan misericordiosa de parte de Jesucristo para con nosotros, la humanidad. Que podamos orar con conocimiento, que podamos orar entendiendo que Jesucristo, aparte de que es nuestro Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Ahora bien, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, es cuando también debemos tener en cuenta de que el poder, el Espíritu Santo, es el poder activo de Dios. Aquí muchos, como cristianos, se desconectan sin saber quién es el Espíritu Santo. No es una fuerza como dicen las falsas doctrinas de los testigos de Jehová, no. Sabemos que una persona o un individuo, para ser persona, necesita portar
mente, voluntad y emociones para ser persona. Y Jesucristo tiene mente, voluntad y emociones. Por tanto, el Espíritu Santo tiene mente, voluntad y emociones. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona. Una persona que tiene amor, una persona que tiene gozo, una persona que se entristece, una persona que se apaga. El Espíritu Santo se goza, el Espíritu Santo actúa con todas las virtudes de una persona. Por eso Jesús, cuando dijo, yo no los dejaré, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, refiriéndose que a través del Espíritu Santo Él iba a estar con nosotros todos los días. Por eso le dijo a los discípulos y les advirtió que no iban a estar solos, que les vendría el Espíritu Santo, el Paracleto, el que está con nosotros teniendo coinonía, comunicación, comunión, armonía, relación. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos orienta, el que nos ayuda, el que nos anima, el que nos da siempre ahí la palabra de ánimo para seguir adelante. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra redentora de Jesús en nosotros. Por eso necesitamos, Él quiere que crezcamos hasta llegar a la estatura de Cristo en obediencia, en santidad, en consagración. El Espíritu Santo es el que está con nosotros y es al que día tras día ignoramos, desconocemos, contristamos, ofendemos, y es Él el que está formando el carácter de Jesús en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que escucha todo lo que escudriña el corazón de Dios, el que escucha lo que se habla en el cielo, el Padre y el Hijo, y nos lo revela. Es el Espíritu Santo, amigos, hermanos y ministros. El Espíritu Santo, según lo que nos dice Primera de Timoteo, el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, nos está hablando que el Espíritu es el mismo, el que nos da los dones. El fruto del Espíritu mora en nosotros si obedecemos a las indicaciones y pautas que Él nos da. Es el Espíritu Santo que puede traducir lenguaje celestial a través del género de lenguas, interpretación de lenguas. El Espíritu Santo es el que nos proporciona el don, los dones que son regalos de Dios, que el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia o de conocimiento, el dones de sanidades, dones de milagros, don de profecía. Todos estos dones nos lo proporciona el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va formando nuestra forma de ser y de hacer las cosas. Es el Espíritu Santo el que moldea nuestro carácter. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros todos los días, dándonos las pautas y que conozcamos la voluntad del Padre. Es el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es el que muestra qué orar, cómo orar, cuándo orar. Es el Espíritu Santo. Él no solamente te va a llenar de poder, no. El Espíritu Santo no solo nos llena de poder, sino que el Espíritu Santo es el poder. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando oramos al Espíritu Santo, se activa revelaciones y fuego que revientan cadenas. Es el Espíritu Santo el que nos libera. ¿Ven? El Espíritu Santo como persona
que tiene mente, voluntad y emociones, vuelvo y repito, se le considera una persona. ¿Por qué? Porque tiene estas características de persona. De manera, amigos, hermanos y ministros, que es el Espíritu Santo que un día, no muy lejano, en el arrebatamiento, nos lleva hasta las nubes y se la entrega a Jesucristo. ¿A quién? A la iglesia. Es el Espíritu Santo el que menos debemos de ignorar, porque es el que nos instruye. Es el que está ahí para formarnos de manera que podamos parecernos a Jesús. Es el don de Dios. El Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Lo que dice ahí San Juan capítulo 16, el versículo del 7 al 11. ¿Sí? Perdón, del 7 al 11, San Juan 16, nos está diciendo que aunque el Espíritu Santo en San Juan 14 nos dice que el Espíritu Santo es el don, el regalo de Dios para la iglesia, del cual el mundo no le puede ver ni le puede conocer. Pero el Espíritu Santo tiene un trabajo con el mundo, según lo que dice el texto que acabo de mencionarles, San Juan capítulo 16, el versículo del 7 al 11, dice que el trabajo del Espíritu Santo con el mundo es que vino a ¿qué? A convencer al mundo, dice al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Lo hace el Espíritu Santo. Y Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Según lo registrado en San Juan capítulo 3, el versículo 16, cuando está diciendo 3:16, dice, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Jesús también tiene una tarea, un trabajo, ¿con quién? Con la iglesia. Y que el trabajo de Jesús con la iglesia es mediador, salvador, abogado, el que nos llena de todo poder y el que nos da la victoria. ¿A quién? A la iglesia. Que podamos diferenciar, porque por desconocer, la iglesia dice que el Espíritu Santo convence a la iglesia. No, la Biblia nos dice en Juan 16, repito, versículo de 7 al 11, que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo, no a la iglesia, porque ya la iglesia está convencida por él. Entonces, la tarea del convencimiento del Espíritu Santo es con el mundo. Convence de pecado, repito, de justicia y de juicio. Amigos, hermanos, ministros, qué interesante la oración. Cómo orar conociendo quién es el Padre. Qué interesante orar conociendo cuál es la función del Espíritu Santo. Qué interesante orar conociendo la función de Jesucristo. ¿Es interesante en la oración? Sí, porque una oración que se le ora a Dios Padre, pero se desconoce a Jesús y al Espíritu Santo, es una oración a medias, es una oración incompleta. Hay que orar conociendo el conjunto de la deidad. Amén. Bendiciones, bendiciones.